Bueno, entonces hemos estado estudiando el tema que conocemos como las doctrinas de la gracia y hemos hablado hasta ahora que el hombre está en una condición. Esto fue nuestro primer estudio desde la caída de Adán, nuestra cabeza representativa. Toda la humanidad quedó en una condición de depravación total, heredada de padres a hijos por esa generación natural, de tal manera que no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno justo, todos se desviaron. Entonces la única forma de que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación es por lo que conocemos, a través de lo que conocemos como la elección incondicional. Doctrina también conocida como la predestinación, ¿no? Esta predestinación es la salvación de gracia que anuncia la Biblia en contraste con las obras, ¿no? Entonces, la única salvación de gracia es esta elección. Si las personas que hemos de ir al cielo es solamente por la gracia de Dios, favor no merecido en favor de las personas que desde antes de la fundación del mundo, no por una previsión, sino por un decreto y determinación soberanos, ninguno de nosotros es mejor que los demás, solamente por la pura gracia de Dios, nos colocó para que nosotros fuéramos llamados y viniéramos hacia Cristo Jesús. Entonces, hemos hablado que a estos, ¿cómo se comunica esta elección? Porque la elección fue hecha en la eternidad, dice Efesios 1:4, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos. No como algunas personas piensan, ¿no?, que la predestinación va a hacer que la persona haga lo que quiera y entonces como ya es salvo y nunca se pierde, entonces va a hacer lo que quiera. No, es una elección para santidad. La marca de los elegidos es que hemos de ser santos, de otra manera no podemos hacer firme, ¿sí?, nuestra elección, ¿no?, si no es a través de nuestra santidad. Entonces, ¿cómo notifica Dios esa elección que Él hizo en la eternidad? A través de un llamamiento que conocemos eficaz. Ese llamamiento eficaz es hecho por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, de tal manera que los escogidos de Dios son sacados de su muerte espiritual y somos conducidos a creer y a confiar en la obra, en la expiación de Cristo. Entonces, este es nuestro tema ahora, la cuarta doctrina de los llamados 5 puntos, ¿no?, de las doctrinas de la gracia. Entonces, este es el punto que estudiaremos el día de hoy, a ver si alcanzamos a terminar. El significado de la expiación va a ser nuestro tema de hoy, y por supuesto aquí tiene que ver lo que se conoce como el alcance de la expiación, o sea, por quienes murió Cristo, a quienes alcanza esa expiación realizada por Cristo. Y nos introduciremos a ese tema. Primero veremos el significado de la palabra expiación. Por favor, vayan al capítulo 1 de Levítico. Y en este libro encontramos que la expiación es el método divino, el método escogido por Dios. Ya no encuentro Levítico, esta Biblia todavía no está amaestrada, como decimos, ¿verdad? Todavía está pegada en algunas partes, despegándolas ahí, hay que hacerlo con cuidado para no romperlas, ¿no? Entonces, en Levítico 1, ¿a quién se le ocurrió la expiación? Obviamente la expiación es el método divino para tratar con el pecado humano. Se nos presentan los primeros esbozos de lo que es la expiación en el Antiguo Testamento. Y se nos dice en el capítulo 1 de Levítico, del versículo 1 al 4, que llamó Jehová a Moisés, su profeta, y habló con él desde el tabernáculo del testimonio,
sabemos que estaba ahí el propiciatorio y se veía la gloria de Dios, ¿no? La Shekinah, y desde dentro del lugar santísimo se oía la voz, ¿no? Pero no veía ninguna figura. Si nosotros podemos imaginar, Dios establece su trono sobre el tabernáculo, ¿no? Entonces, los pies de Dios estarían enfrente del propiciatorio. Así es la idea. La morada de Dios estaba en ese tabernáculo y Dios sentado en su trono, y en el lugar santísimo estaba el arca, y sobre el arca estaba el propiciatorio, o esa cubierta de oro puro donde se derramaba la sangre que hacía expiación por el pecado. Dice aquí, entonces, habla a los hijos de Israel, versículo 2, y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrezca ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis esta ofrenda. O sea, desde un principio las ofrendas a Dios no es lo que uno quiere, sino lo que Dios manda, ¿no? Y si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Ojo, lo que quiero que vean ustedes, versículo 4, cuando se ofrezca esta ofrenda, dice, sí, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, ¿no? Del sacrificio, y él, o sea, Dios lo aceptará para expiarle. Entonces, vamos al capítulo 4. ¿Qué es esto de expiarle? Vean. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por error o por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, o sea, estamos hablando de las dos tablas de la ley, el amor a Dios, el amor al prójimo, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día del Señor. Si alguno por error, por yerro, por como fuere, no cumpliera ese mandamiento, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí lo vamos a ver. Si su ofensa fuera en relación con el prójimo, que no honrare a su padre, a su madre, que matare. Ya sabemos que matar no es agarrar la pistola y darle en la cabeza al otro, sino odiarlo, pensar mal de él. Ya lo mataste, ¿no? Lo mismo el adulterio, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio. No, yo no lo he hecho, pero tus ojos te pueden condenar, tu mente te puede condenar, tus pensamientos te pueden condenar. El deseo pecaminoso que está ahí. Si alguno ofendiere, ¿sí? No robarás, 8º mandamiento. No mentirás, siempre hablarás la verdad, pero es una mentirilla piadosa, no, hablarás la verdad siempre. ¿Sí? Es que mi hijo no está en la edad de saber, dile las cosas, dile la verdad a su nivel, pero no mientas, ¿me explico? La verdad al nivel de ellos. Luego el 10º mandamiento, tampoco codiciarás, ¿no? Suponiendo que alguno por yerro cometiere un error sobre las cosas que no se han de hacer y obrare en contra de estos mandamientos que Dios ha impuesto, que Dios ha establecido como dueño y creador y Señor soberano. Entonces, dice, si el sacerdote ungido, aún el sacerdote pecare según el pecado del pueblo, entonces ¿qué tienes que hacer? Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Y si el pecado es de todos los días, imagínense la cantidad de becerros que se requieren, ¿no? Entonces acabaríamos sin becerros, yo creo. Al menos que algunos de ustedes piense que puede sacrificar uno al año. Lo vamos a ver, ¿no? Traerá entonces el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. O sea, lo traerá a la puerta, lo matará, ¿no? Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Levítico 16. ¿Estamos entendiendo? El asunto aquí es que Dios establece, hablando en sombras y figuras, lo que iba a ser al futuro, a través de la obra de Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces estaba enseñando que la única manera de limpiar el pecado y perdonarlo era a través de la muerte del transgresor.
O sea, cuando tú ponías la mano ahí, significaba que tú estabas diciendo, yo pequé contra los mandamientos de Dios. ¿Sí? ¿Merezco qué? La muerte. Entonces, pero no me quiero morir, ¿no? Entonces, voy a aceptar que este animalito muera en tu lugar. Pero tú tienes que hacerlo con esa intención, ¿no? Señor, yo merezco morir. Eso significa poner la mano. Hay una imputación. Mi pecado es puesto sobre el sacrificio. ¿Me explico? Y de esa manera Dios perdonaba. O sea, el que moría, o sea, ¿cuántos animales habrá? Hermanos, no alcanzaría la carnicería. No habría carnicerías para poner tanto animal ahí, imagínense. Yo nomás de verlos a ustedes digo, no, ¿cuántos? Y me veo yo en el espejo, estoy igual, ¿no? Entonces, y resulta en 16:15, véalo usted, hablando de ese mismo sacrificio, después degollará en expiación al macho cabrío que era del pueblo y meterá la sangre de él, del velo adentro, meterá la sangre de él, del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio, sobre la cubierta, dice en la versión antigua, y delante del propiciatorio, delante de la cubierta. Estamos hablando entonces, haces el sacrificio, tomas la sangre y vienes delante del lugar santísimo el sacerdote y esparcía sobre ese propiciatorio, esa plancha de oro que significaba que estaba delante de la presencia de Dios. O sea, vienes a tratar el pecado ¿con quién? Solamente con Dios. ¿Me explico? Y Dios aceptaba esto como sombras y figuras en vista de lo que Él habría de venir a hacer en el futuro. Así reveló Dios la manera en que se debe tratar con el pecado. Cuando Cristo se presentó, Juan el Bautista hablaba de Él, ¿no? Juan 1:29, ¿cómo dice? Lo miró y dijo, sí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. No es la letanía de la Iglesia Católica, la conocemos de antemano, ¿no? Pero sí, los que vivimos en este país, fuimos en algún momento dado, dichosos los invitados a esta cena y bla, 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 bla. Entonces, nada de eso es. Estamos hablando de la identificación de Cristo, ¿no? Este es el Cordero ¿de quién? El Cordero enviado por Dios. ¿Para qué? Para expiar el pecado. La expiación y el alcance de la expiación trata del hecho de por quiénes murió Cristo. Y vamos a declarar de antemano, ¿no? La Biblia nos dice que Cristo murió por su pueblo escogido. Esa es la doctrina de la expiación. ¿Sí? Hay gentes que tienen la idea de que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana. El estudio que vamos a hablar hoy, explicando lo que es la expiación, va a echar por tierra esa idea, ¿no? Porque si entendemos lo que es la expiación, significaría que si Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, entonces ya no hay caso ni de ir a predicar ni de ir a hacer nada. ¿Por qué? Porque significaría que todos y cada uno de los miembros de la raza humana está reconciliado con Dios y que sus pecados han sido perdonados. ¿Se entiende? Entonces, el significado verdadero, bíblico de la expiación, lo vamos a ver que impide llegar a ese punto. Ahora, antes de hablar de los términos que la Biblia usa para hablar de la expiación, nos vamos a fijar en el primer texto, ¿no? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa por qué Dios realizó esta expiación? ¿Por qué envió a su Hijo? Y el texto más conocido, ¿no?, de todos, Juan 3:16, ahí están en el estadio de béisbol, se para uno atrás ahí del umpire, por ahí, Juan 3:16. Ya está evangelizando al mundo, según ellos, ¿no? Los que piensan de esa manera. Entonces, la idea es, Juan 3, de tal manera que... ¿Cuál es la causa de la expiación? El amor de Dios. El amor de Dios es la causa por la cual Cristo vino a morir en el lugar de los pecadores, ¿no? Dice en Romanos 5:8, el otro texto, dice, Dios
mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que queda demostrado? La palabra ahí, muestra, es prueba, demuestra. Es que hay muchas personas que no. ¿Dónde está Dios? Dicen, este mundo se está cayendo. Si este mundo se está cayendo porque los hombres le han dado la espalda a Dios. Este mundo se está derrumbando y es una incongruencia total en el mundo, porque el mundo no está viviendo como Dios quiere, el mundo está viviendo como cada quien quiere. Y las consecuencias de hacer eso es lo que vemos en nuestro mundo, cuando la gente dice, es que, ¿dónde está Dios? Aquí vino un huracán, ¿y dónde está Dios para salvarnos del huracán? No, va a venir el huracán, y va a venir el tornado, y va a venir el temblor, y va a venir todas las consecuencias que el santo trono de Dios desde lo alto envía sobre esta tierra, porque esos hombres no quieren vivir como Dios manda que vivan. Son juicios, son castigos, son las consecuencias de los pecados propios de la humanidad. Entonces, Dios prueba y demuestra su amor. ¿Cómo? Dice, en que Cristo, Dios muestra su amor o demuestra su amor, ¿cómo? A través de la obra de la expiación realizada por Cristo, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cuál es la causa por la cual Dios realizó esta obra? Es para manifestar su amor. Así lo declara, vean, después de ver estos textos, Primera de Juan. Seguimos en el mismo tema. Vamos despacito, vamos agarrando calor. Primera de Juan 4. Lo malo es que a estas horas de la tarde lo que agarraremos sería frío, ¿no? Porque ahora se va a poner más frío. 4:8 nos dice allí: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró o se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste, dice, el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es una de las palabras claves que veremos el día de hoy: expiación, propiciación. Lo veremos en un momento más. Entonces, esta idea pues de expiar significa el derramamiento de la sangre y implica el hecho de que fue la determinación divina, ¿sí?, salvar a los pecadores elegidos a través de esta expiación. O sea, no algunos pintan, dice, el Dios del Antiguo Testamento, Cristo tuvo que venir para convencer al Dios airado para que salvara. No, el propósito eterno de Dios era redimir. Y por eso, a causa de su amor, envió a su Hijo. Un acuerdo perfecto dentro del seno de la Trinidad. Ahora, entonces, esta idea dice Primera de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 1:19, está la idea de derramar. Dice que nosotros hemos sido salvados no por cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí? No se puede comprar el perdón a través de dinero, a través de joyas, mandas, ni ninguna cosa de esas, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Cuando nosotros tratamos de decir, es que a mí me gustaría mejor que las cosas fueran así, no, pues entonces haz tu mundo, y claro, creas todas las cosas, determinas con la inteligencia y la sabiduría de Dios, ¿no? Cómo serán los frutos, las legumbres, los animales, las personas, las razas, chinos, colorados, orejones, narizones, gordos, flacos, ¿sí? Y ya en tu mundo haces lo que tú quieras, ¿no? No seas payaso, no, el payaso es otro, ¿no? Aprendemos desde un principio que Dios es soberano. ¿Te preguntaron cómo querías que fueran los animales? ¿Los tigres? ¿Los leones? ¿Los cotorros? No, Dios los hizo como Él quiso. También ha determinado en el mundo espiritual salvar de la manera que Él quiere. Es soberano, es autoritativo, ¿sí?
Y nos suena rígido, pero así es Dios, ¿no? O sea, no nos va, nosotros somos sus criaturas. Si yo le pregunto, ¿usted tiene servidumbre en su casa? Quizás, ¿no? Y claro, la servidumbre hace lo que quiere en la casa de usted. Sí, ya cambié los muebles, sí, traje estos porque esos estaban muy feos. ¿Qué? No sucede así, ¿o sí? No sucede así, ¿verdad? Usted hace, ¿cómo es usted exagerado, no? También ahí usted es soberano. Bueno, Dios en su mundo es soberano también, hace lo que quiere. Y determinó la manera y el método de expiar y de perdonar. Y es así, al menos, bueno, no, mejor me atengo a las cosas. Ok, pues entonces morirás en tus pecados. Porque si no hay un sustituto y si no hay quien pague por ti y no aceptas el método divino de la expiación, tú tendrás que sufrir las consecuencias de tus propios pecados. Y la paga del pecado ya lo conocemos, ¿no? Romanos 6:23. Es la muerte. Entonces, seguimos, dice, este cordero fue pues destinado de parte de Dios, dice en el 20. Note que este es el propósito eterno de Dios, ¿no? Este cordero fue ordenado, la palabra, ¿no? Predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en los postrimeros tiempos, los tiempos que vivimos, después de la venida de Cristo, ¿no? Por amor de vosotros, otra vez, ¿quién es el cordero? ¿Por qué fue enviado? La causa por la cual es enviado. Y esta transacción fue hecha en la eternidad. Cristo es el Cordero inmolado, dice Apocalipsis 13:8, desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a preguntar, ¿por qué este método? Dijo Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario. ¿Qué está cumpliendo? El propósito divino, ¿no? La metodología divina para tratar con el pecado. Entonces, dijo Pablo en Hebreos 2:10, así convenía, ¿no? Así convenía. Cuando nosotros, vuelvo a preguntar, hermanos, la sabiduría que está desplegada en la creación física es asombrosa. Encontramos animalitos, animalotes, arbolitos, arbolotes, todo es increíble, ¿no? Insectitos, insectotes, peludos, negros, anaranjados, con manchas. No nos podemos, es increíble, ¿no? Dios es sabio. Y también en el asunto de la expiación, en el mundo espiritual, Dios es sabio. Entonces, por lo tanto, la expiación y el derramamiento de sangre es un diseño divino, ¿no? Y el amor, si usted le dijeran, esta ilustración nos ha gustado mucho siempre, ¿no? Dice, a las esposas les gusta, dice, es el cumpleaños de la señora, ¿no? ¿Y qué le trajiste de regalo? Y sales ahí con un chocolate, un huevito Kinder, no, te lo va a aventar en la cabeza, ¿no? Porque esto va algo para ti, es lo que va a decir, esto va algo para ti. No es digno de mí, va a pensar la señora, ¿verdad? ¿Cómo crees que puede ser demostrado el amor de un Dios infinito? ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra el amor de un Dios infinito? Pues solamente por la entrega de un Dios infinito. Lo que Dios está haciendo en la entrega de su propio Hijo es manifestando su amor infinito a través de la entrega de ¿quién? De su Hijo, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, es algo maravilloso, ¿no? De esa manera, el don corresponde con la persona, ¿no? ¿Cómo demuestro el amor? Un amor infinito. Oye, ¿a quién se lo vas a demostrar? Los ángeles están asombrados, mirando, ¿no? Asomándose ahí en el propiciatorio. Aquí, ¿por quién nos vas a entregar? ¿Por estos que parecen changos? ¿Sí? Por estos que parecemos changos. Algunos más que otros, ¿no? Pero, ¿me explico? Sí. O sea, ¿por qué no fue entregado Cristo por nosotros? Dirían los ángeles, ¿no? En un argumento loco de nuestra parte, porque no nos estamos metiendo en terrenos peligrosos. Hermanos, Dios es soberano.
Si Dios hubiera querido, hubiera dejado a los hombres igual que a los ángeles, pero quiso hacer una redención por las criaturas más bajas de la creación inteligente, ¿no? ¿Quiénes son las criaturas más bajas? No son los ángeles. Ya adivinó, ¿verdad? Somos nosotros, los seres humanos, criaturas rebeldes. Y Dios quiso demostrar su gracia y su amor infinito salvando a estas criaturas rebeldes, ¿no? A través de la entrega de su Hijo. Vamos a ver el uso de 4 palabras. ¿Vamos bien? ¿No se están durmiendo? No. No van a empezar a gritar queremos rock o alguna cosa así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la primera palabra en Hebreos 9, por favor. La primera palabra que veremos hoy. La Biblia nos habla de la expiación sustitutivo, como un sacrificio sustitutivo. Dice en Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, en el versículo 26. Entonces, cuando hablamos de perdonar el pecado, cuando hablamos de limpiar y purificar a los hombres, la Biblia nos dice que es necesario, ¿no? El sacrificio, en este caso, el sacrificio de su propio Hijo. Dice, si fuera a través de los seres humanos o de sacerdotes humanos, como es el argumento aquí en Hebreos, dice, sería necesario o fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, ¿no? Porque uno y otro, y los pecados son muchos, y los sacerdotes se morían y había otro y otro y otro. Mas, dice, ahora, una vez en la consumación de los siglos, ha aparecido, ¿no? Para el deshacimiento del pecado se presentó Dios mismo, ¿no? En la persona de su Hijo, por el sacrificio de sí mismo, y así de esta manera ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, y 28, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez, ¿para qué? Para agotar los pecados. Note las palabras, desde un principio las señalamos, aunque después lo veremos, para agotar los pecados ¿de qué dice? De muchos. O sea, son términos delimitados, ¿verdad? Son términos que limitan el alcance de la expiación realizada por Cristo. Hizo un sacrificio sustitutivo en lugar de ¿quién? En lugar de muchos. Otra palabra que es usada en Primera de Juan 2, por favor, adelantito. La primera carta del apóstol Juan. Y ahí nos dice en el versículo 2 que Cristo dice, hijitos míos, desde el versículo 1, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, un mediador, un representante para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es, ¿qué dice? La propiciación. Otra palabra técnica, como dijimos, ¿no? Propiciación. ¿Sí? Esto tiene que ver con esa plancha de oro, ¿no? El propiciatorio donde se derramaba la sangre. Entonces, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Desde un principio, si Cristo fue presentado, dice, por los muchos, y ahora se nos dice, ¿no? Que no solamente por nuestros pecados, pero también dice una declaración completa o universal hasta cierto punto, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra tiene que ser vista desde un principio con cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de extender el alcance de la expiación para todas las personas, entonces todas las personas son salvas. La palabra mundo tiene que entenderse en el contexto donde fue dicho, hace 2000 años. Antes de la venida de Cristo, lo ponemos así en nuestro mapa ilustrativo, ¿no? Desde la creación hasta la primera venida de Cristo, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Con qué pueblo trataba Dios? Con Israel. ¿Sí? Cuando hubo por primera vez palabra para los gentiles, ¿sí? Pedro fue a hablarles a los demás apóstoles y dice, en la casa de Cornelio prediqué, y después cayó
el Espíritu Santo como sobre ellos, sobre los gentiles, como sobre nosotros al principio en Pentecostés. Entonces, siempre había tratado Dios solamente con Israel y las demás naciones habían sido dejadas. Entonces, cuando se viene a predicar, aborrecían a Juan el Bautista y aborrecían a Cristo por decir: no comiencen a decir linaje de Abraham somos. No comiencen a pensar que el privilegio es solamente para Israel. El privilegio es para cualquiera persona que se arrepienta, que se vuelva a Dios. ¿Me explico? Cuando la Biblia habla, entonces el evangelio y la salvación ahora es también para gentiles. Es para todo el mundo, no nada más para los israelitas. Ese es el contexto en el que es dicho. Dios ha salvado personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación, de todo el mundo. No nada más. Eso es lo que quiere decir en el contexto de aquel entonces la palabra mundo. Lo podemos demostrar. Como los veo con cara de duda, vamos a ver en Romanos, así solamente para que usted pueda verlo, en Romanos 11, usado. Yo le pregunto, si usted ve un versículo donde la palabra mundo y la palabra gentiles se ha usado en una forma paralela, vamos a entender lo que significa en aquel entonces hablar de que Cristo es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador en el mundo más que Él. Entonces, dice Pablo en Romanos 11, versículo 11, digo pues, ¿ha tropezado Israel, no para que cayesen? No, dice, de ninguna manera, mas por el tropiezo de Israel, el tropiezo de ellos, vino la salud ¿a quiénes? A los gentiles, para que fuesen provocados a hacerlos. Ahora en forma paralela. Y si la falta de ellos, ¿de quiénes? De Israel. ¿Es la riqueza de qué? Del mundo. Está usado en forma paralela, ¿verdad? ¿Cuál palabra? Gentiles con la palabra mundo, porque estaban acostumbrados a que solamente la salvación fuera para Israel. Entonces era una sorpresa. ¿Sí? Usted puede anotar ahí Hechos 11:18, cuando le comentaba yo, le platicaba, cuando Pedro les vino a narrar a los demás apóstoles que había salvación entre los gentiles. Dijeron: ¡ay! De manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Esto era una sorpresa. Los gentiles éramos vistos como fúchila. Había racismo ahí. No había comisión de derechos humanos para defender a nadie, ¿verdad? Pero había racismo ahí y éramos considerados como nada, ¿no? Y Dios dice: no, también voy a salvar gentiles. ¿Cómo? Sí, personas de todo el mundo. No, esto no puede ser. Este cuate es un loco, anda predicando cosas nuevas. Dios siempre ha bendecido solamente a Israel. Hay que matarlos, hay que acabar con esta herejía, hay que matar a Pablo, hay que matar a Jesús, hay que matar a todos los que digan esta locura y estas tonterías, ¿no? De que Dios está interesado en el mundo. No, están equivocados. ¿Que no conocen la historia? Hasta allá habían vivido nada más. ¿Con quién ha tratado? Con Israel. ¿Y ahora? ¿De dónde sacan esta cosa nueva? Bueno, el pimpollo, el renuevo, había de hacer cosas nuevas, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, la palabra propiciación nos dice aquí, está derivada 2:2, Él es la propiciación. Esta palabra ya podemos entenderla un poco más. La propiciación era que la persona, así como en la película, ¿no? Este ejemplo me gusta mucho, ¿no? Cuando el héroe de la película, está la galana de la película, perdón por la expresión, ¿verdad? Entonces, y el malvado dispara el rifle y entonces se tira el galano así, y le pega la bala al galán. ¿Ya la vio usted también? Entonces, le pega la bala y ¿qué sucede? Se salva a la otra persona, ¿no? Esta es la idea de la propiciación. Cristo se pone en medio de la ira de Dios y el pecador, de tal manera que la ira de Dios le pega a él en lugar de pegarle a nosotros que creemos en él. La posición entre la presencia de Dios y el propiciatorio. ¿Qué estaba debajo del propiciatorio? Las demandas
las tablas de la ley que demandan un cumplimiento exacto y perfecto, establecidas por Dios. Entonces, entre esas demandas y la santidad de Dios, nosotros seríamos fulminados. ¿Quién se pone en medio? Cristo se convierte en nuestro propiciatorio entre la ira de Dios y nosotros. ¿Se entiende el significado de la palabra? Entonces, ahora vean también en Romanos 3:25, aquí Juan ha dicho, Él es la propiciación. Cuando el apóstol Pablo está predicando su evangelio, toda la historia de la salvación, ahí tenemos en Romanos 3:25 la misma idea. Dice desde el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por el favor no merecido, a través de la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto o ha puesto ¿en qué? En propiciación o como propiciatorio. Dios puso a su Hijo entre el pecador y su santa demanda, ¿no? El pecador merecía la muerte, Cristo se pone en medio, así Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, ¿para qué fue esa propiciación? Para que la justicia de Dios fuera cumplida. No podemos entrar en el cielo de a coscorrón. Aquí no es como en el cine, tú pásate, yo voy a estar ahí en lo de los boletos y no es de a coscorrón. Esto es de a de veras. Cristo se pone en medio de la ira que el pecador merece y Él recibe exactamente la ira completa, ¿no? Dice, de esta manera Dios manifiesta su justicia, hablando de los pecados del Antiguo Testamento, las personas que fueron salvadas, así como nosotros esperamos la segunda venida para la consumación de nuestra redención, hubo personas salvadas por la gracia. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, Abraham halló gracia, ¿sí? ¿Basado qué? Todavía no estaba revelado Cristo, ¿sí? Era un pacto eterno hecho por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces le fue revelada a Abraham, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones. La simiente de Abraham es Cristo, ¿no? Así que Dios pasó por alto los pecados de todas las personas que había de salvar en el Antiguo Testamento y ellos hubieron de esperar a recibir su recompensa hasta que vino Cristo a consumar con su muerte el pago y fue propicio a los pecados de todos ellos que habían pecado en el Antiguo Testamento. Así fueron salvos de la misma manera que nosotros, por medio de la obra propiciatoria de Cristo, ¿no? Ok, entonces, otra palabra, 2 Corintios 5. Siempre los estoy amenazando con que voy empezando, pero en realidad vamos empezando, hermanos. 2 Corintios 5, versículo 18. Otra palabra técnica que es usada para hablar de la obra expiatoria de Cristo es que a través de la obra de Cristo es hecha una obra de reconciliación. Entonces, así es puesto en 2 Corintios 5, en el versículo 18, se nos dice, todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo. Y luego dice, nos ha entregado ahora, ¿no?, a los creyentes el ministerio de la reconciliación al ser nosotros portadores de la predicación del Evangelio. Pero vea, la obra de Cristo es puesta como un evento a través del cual nosotros recibimos ¿qué? Reconciliación. Ahorita vamos a explicar más de esto. Vea también usted en el capítulo 5 de Romanos y en el versículo 10. 5:10, porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte expiatoria de Cristo significó una reconciliación para todos los que creemos en Él, ¿no? Otra palabra técnica, por favor, esta, la cuarta palabra, la palabra
13. Tito capítulo 2 y versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. O sea, la muerte de Cristo significa una redención. Esta es la palabra, un rescate, ¿no? Un rescate. Entonces, vamos a ir avanzando en este sentido. También dice, Él se entregó entonces en rescate para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Obviamente la salvación es para santificación. Ahora vea usted por favor estas palabras y quiero que vean también ya se me está perdiendo aquí mi hoja. Vean ustedes en 2 de Corintios 5, porque también la obra de Cristo, 5:21, porque la obra de Cristo es vista también como no un asunto automático, sino un acto en el cual Cristo realizó lo que siempre decimos, una obediencia activa y pasiva, ¿no? Hubo una doble imputación ahí y nos dice en 2 de Corintios 5, 21, así en estos términos es pintada la obra de Cristo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento se nos habla de que Cristo vino como el siervo de Jehová para realizar. Estamos entendiendo 52:13 de Isaías, es el siervo de Jehová que viene para realizar el pago por los pecados, la sustitución. Es el siervo que viene a obedecer. Así es pintado, ¿no? También en Isaías 42, desde el versículo 1 al 7, dice que vendrá este siervo que no apagará el pabilo que humea. Entonces está hablándonos de la persona y de la obra de Cristo en términos de que Él vendría a rendir una obediencia activa, una obediencia perfecta a la ley de Dios, en sentido positivo, viviendo una vida justa y perfecta. En sentido negativo, recibiendo la ira y el castigo de los pecados. En una forma pasiva, recibió la ira que nuestros pecados, los pecados de todos los que creemos en Él, ¿sí? Él la recibió en nuestro lugar. Hubo ahí una doble obediencia. Entonces, dice 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecados, ahí está la doble imputación, ¿no? Él no conoció pecado, pero murió como un pecador, ¿sí? ¿Su obediencia qué? Pasiva. A fin de que nosotros fuésemos ¿qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en dónde? En Él, en su obediencia de cada uno de los mandamientos de la santa ley de Dios. Los cumplió perfectamente y ganó una justicia, la cual es dada a cada uno de los que creemos en Él. Entonces, vea lo que significa. Esta es la idea de la expiación con estas 5 palabras, ¿sí? Estas cosas nos muestran más acerca de nuestra propia condición. Hay palabras sin leerlas, ¿no? En Juan 6, 38, si quiere apuntarlo, y Juan 10, versículo 17 y 18, he venido no a hacer mi voluntad, sino a cumplir ¿qué? La voluntad de mi Padre, ¿no? Voy a rendir una obediencia como el siervo de Jehová, una obediencia activa y una obediencia pasiva, ¿no? Yo vengo a hacer esta obediencia, ¿sí?
Nadie me está obligando, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, es el siervo de Jehová. Entonces, la expiación es pintada ahora como un acto de obediencia de parte de Cristo, una obediencia activa y una obediencia pasiva realizada en la cruz del Calvario. Entonces, bueno, esto nos demuestra, ¿no?, que si hubo necesidad de un sacrificio sustitutivo, ¿a qué nos apunta esto? A que el hombre es incapaz por sí mismo de salvarse. Necesita la obra de otro, que otro haga la operación. La propiciación es: los hombres delante de Dios merecemos la ira de Dios por transgredir todos y cada uno de los mandamientos de Dios N veces. Somos entonces culpables y merecedores de la ira eterna de Dios. Dice, ¿por qué me insistes? ¿Por qué me hablas tanto que venga a escuchar el Evangelio? ¿Por qué me regalas un folleto? ¿Por qué me regalas el libro? Si tú conocieras a la iglesia, sabe, ¿no? Cada persona que es traída, cada persona que es invitada, la iglesia ha estado orando por esa persona. Los puedes ver ahí de rodillas, en una posición de pie, sentados, hincados, como sea, orando. Porque Dios abre el corazón de esta persona, de mi familiar, de mi amigo, de mi pariente, de mi mamá o de mi papá, que no quieren escuchar, ¿sí? ¿Y qué te preocupa? Porque la ira de Dios está sobre ellos. Si mueren y salen de este mundo sin Cristo, serán aplastados por la ira de Dios. La santidad de Dios y su justicia demandan que el pecador, ¿qué?, muera. Y si no hay un sustituto, el pecador morirá eternamente. La obra de Cristo significa que yo no puedo hacer nada, me dejas atado de pies y manos. No estoy acostumbrado a hacer yo lo que quiera. Yo hago lo que quiera, cuando yo quiera. Yo soy el dueño de mi vida, de mi destino, y nadie me va a decir a mí. Eres incapaz de salvarte. Estás en las manos de un Dios airado. El famoso predicador Jonathan Edwards, ¿no?, en su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, dice: tu vida está pendiente como si estuvieras colgado de una telaraña, así el infierno listo, preparado debajo de ti, y caerás en cualquier momento. La cuerda, la tela de araña, ¿qué puede cortar una tela de araña que te sostiene? Un soplido, sí. Cualquier cosa. ¿Qué tan resistente es esa cuerda? Te va a durar toda la vida. Estás pendiente así. Porque tu condición de pecadora o de pecador, la ira de Dios está latente. Y esa es la apuración de todos los hijos de Dios acerca de nuestros familiares inconversos, de nuestros hijos rebeldes. ¿Qué queremos? Que el Señor les alcance, que el Señor les cubra con su sangre, porque ellos no pueden salvarse a sí mismos. La ira pesa sobre ellos. Son enemigos de Dios, enemigos de Él. Dios los aborrece con un aborrecimiento eterno. No pueden pararse delante de Él, no pueden hacer ninguna cosa. Son transgresores. Son desdichados. Si alguien en la calle tomara una piedra y rompiera el parabrisas de su coche, y usted va y lo cambia, y luego a la mañana siguiente se encuentra con que es el medallón el que está roto, y luego al tercer día es la misma persona, usted le puso las cámaras, lo enfocó, y es la misma persona, se robó las llantas de su carro y lo dejó encima de ladrillos. ¿Usted ya está qué? Airado y molesto con esa persona malvada, ratero. Y si usted es una persona que no tiene temor de Dios, ya pronunció 80,000 improperios que le conducen a usted a presentarse delante de Dios como un blasfemo, como un grosero, como una persona que no tiene a Dios en su noticia, y la ira de Dios está así, esperando para caer y aplastarlo. Y esa es la preocupación que tenemos acerca de todas las personas. Y por eso
les rogamos y lloramos para que Dios alcance y abra sus mentes, ¿no? Como abrió la mente de piedra del que está hablando. El corazón de roca fue derretido por el poder de Dios. Jamás buscamos a Dios. Él nos alcanzó por su pura gracia. Éramos enemigos de Él. Ni cómo acercarnos a Él. Ni siquiera lo deseábamos, ni pensábamos en ello. Sí. La palabra redención nos ubica a nosotros como personas esclavizadas ¿a qué? Al pecado. Dice 2 de Timoteo 2:26 que el siervo de Dios no debe ser contencioso sino amable para con todos, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Tú piensas que estás haciendo tu voluntad, pero la Biblia dice que estás haciendo en realidad la voluntad del diablo. Al vivir en contra de los mandamientos, eres como un diablito, eres hijo del demonio. Sí, el diablo le dijo a Dios, no estoy de acuerdo con las leyes que estás poniendo aquí en el jardín del Edén, me rebelo en contra de tu ley, yo soy ley para mí mismo, y así vive el hombre moderno, ¿no? Que dice, no, yo no me voy a sujetar a tus tonterías de mandamientos, y ¿qué es eso? Yo tengo mis reglas, y o sea, un diablito. Perdón por la expresión, hermano, ¿no? Es la realidad, enemigos. Alguien que Dios le mira, ¿no? Como cuando tú miras a ese del escuadrón de la muerte, ¿no? ¿Cómo está el del escuadrón de la muerte? Aquí hay escuadrón de la muerte también, ¿no? Sí sabe a qué me refiero con el escuadrón de la muerte. O sea, ese medio desvestido, medio con una manga iba a decir manga de chaleco, pero no, es manga de ese, con una manga así y otra no, las rodillas, ¿sí? Sin zapatos, con una suela, pero ya de suela de esa así como bueno, si usted ha visto los cargadores del mercado de abasto, ¿verdad? Se ponen así, pasan por el suelo caliente, y cualquiera de nosotros que está acostumbrado a andar con sus sandalias, si lo pusieran ahí con sus pies desnudos, brincaría como una niña, ¿no? Como un niño. Pero este cuate va así, ¿no? Con sus zapatos de suela, de piel ya endurecida, cauterizada, ¿no? Oliendo desde 20 metros de distancia, ¿no? Ahí viene este cuate, es del escuadrón de la muerte, ¿no? Es un transgresor, un malvado. Si hablábamos de ese villano que le rompió el parabrisas, entonces son cosas hipotéticas, ¿no? Y que le rompió el medallón y que le robó sus llantas y usted lo grabó. Imagínese todas las cosas que Dios tiene grabado de usted. ¿Cuántas veces ha tomado en vano la palabra de Dios? ¿Cuántas veces ha transgredido el día del Señor? ¿Cuántas veces se ha codiciado? ¿Cuántas veces ha matado, ha odiado? ¿Cuántas? N veces, ¿verdad? Usted está peor que el del escuadrón de la muerte. Es una persona aborrecible, está esclavizado. Y Dios le mira como, mira, pobrecito, ¿hasta dónde se lo llevó el vicio? ¿Hasta dónde lo arrastró el pecado? ¿Sí? Y claro, los del escuadrón de la muerte, enemigos de Dios, andan bien vestiditas y bien vestiditos, ¿verdad? Ni parecen que sean tan malvados, ¿sí? Pero cuando son vistos a la luz de la santa palabra de Dios, entonces son verdaderamente que somos peores que los del escuadrón de la muerte. Enemigos de Dios, esclavos del pecado. ¿Qué puedo ofrecer yo? Puedo ofrecer a mí nada más que me perdonen lo que hice en el pasado. ¿Y qué vas a hacer? No tardarás ni 3 segundos cuando después de lo que te perdonaron ya volviste a pecar, ya eres reo de muerte otra vez. Porque hay una inclinación en nuestra mente, en nuestros deseos y en nuestra voluntad a hacer ¿qué? Lo malo. Si tiran el dado de nuestra vida, siempre se va a ir chueco, ¿verdad?
está cargado ese dado, ¿no? ¿Hacia dónde está cargado? Hacia el pecado. Y lo sueltas otra vez y se va otra vez hacia el pecado. Bueno, entonces, vea usted en qué condición estamos ahora. Cuando la Biblia nos habla de la redención, quiero que tengan esa idea también. Juan 19, en el versículo 28. Juan 19. Tenemos entonces ya estas ideas de cómo ha sido hecha la obra de Cristo, ¿no? Un sacrificio sustitutivo, una propiciación, una reconciliación, un rescate de la esclavitud. Éramos esclavos, éramos como ese negro que vemos en la película, no el que están viendo ahorita, sino el de la película, ¿sí? Que necesita hacer su obediencia. No la podemos rendir nosotros. Y la Biblia nos dice que la obra que Cristo ha hecho, vea el versículo 28 del capítulo 19, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, dice: sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed, ¿no? Y estaba allí un vaso lleno de vinagre, entonces ellos llenaron una esponja de vinagre y rodeada un hisopo se lo llegaron a la boca, ¿no? Tratando de calmar los dolores. Y como Jesús probó, gustó el vinagre, no sabemos que no lo tomó, solo lo gustó. Jesús tomó el vinagre, dijo, esta palabra es interesante, ¿no? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, esta palabra es maravillosa, ¿no? Vea cómo Cristo la muerte no dobló a Cristo, habiendo Él personalmente entregado el Espíritu. O sea, todos nos morimos así, ¿no? ¿Sí me explico? Cristo entregó el Espíritu y después inclinó la cabeza. No se dobló ante la muerte, ¿verdad? Qué detalle tan interesante. Pero olvídense de ese detalle, solamente vean el hecho que dice consumado. Tenemos una redención. Lo que Cristo hizo en la cruz es una obra consumada, es una obra completa, es una obra perfecta. No le hace falta ninguna cosa, no se le puede añadir nada. Vea usted en Hebreos 9, por favor, cuando el apóstol Pablo está predicando y hablando de la obra expiatoria de Cristo, nos dice 9:12, que nosotros, dice, fuimos perfeccionados, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, la sangre del Cordero, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido con su sacrificio una redención. ¿De qué carácter? Eterna. Una redención eterna, un rescate eterno. Esto es maravilloso, en la medida que vamos considerándolo y vamos valorándolo. Versículo 26 de ese mismo capítulo 9 de Hebreos, dice, bajo el sistema del Antiguo Testamento, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces, no haciendo muchos sacrificios desde el principio del mundo, mas ahora una vez, en la consumación de los siglos. O sea, esto nos está indicando que el tiempo que vivimos nos acerca al final. O sea, el proyecto de Dios tuvo un principio y tiene un final. Nos estamos acercando a ese final, a la consumación de los tiempos, ¿no? A la consumación de los siglos. Dice, entonces envió a Cristo, ¿no? Dice, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, ¿no? Entonces, el sacrificio es una redención eterna y deshizo el pecado. Pasados, presentes y futuros. Es un sacrificio de carácter eterno que deshace y termina con el pecado. Dios no puede demandarle a nadie que está cubierto por la sangre de Cristo acerca de ningún pecado. Vea usted, por favor, en el versículo 26.
capítulo, estoy leyendo 9:26. Pues ese que acabo de leer. Ahora vea por favor en el versículo 28. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una vez, otra vez, para agotar los pecados de ¿cuántos? Agotar. ¿Cuánto debes? No, hombre, me queda todavía un poquito de la deuda, todavía no termino de pagar. ¿Todavía no agotas tu deuda? Ok. Cristo con su obra que consumó, agotó la deuda. ¿Sí me explico? Ya no hay pago, ya no hay necesidad. Capítulo 10, versículo 10. Dice, en esta voluntad, en la voluntad de la obediencia de Cristo, aquí, dice, ¿cómo le vamos a hacer? Ya no hay más sacrificios, aquí yo vengo, yo voy a hacer la voluntad, yo voy a hacer ese sacrificio. La determinación del propio Cristo, el Hijo de Dios, dice, para venir a ofrecerse como sacrificio redentor. En esta voluntad, 10:10, la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre, en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que dice, hecho una sola vez. Una sola vez. Qué maravilloso. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, subráyelo ahí en su Biblia, si quiere, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda nos hizo perfectos. O sea, vea lo que la obra de Cristo logra, lo que la obra de Cristo obtiene, ¿no? Si nosotros éramos culpables, ¿sí? Pecó, tiene su animalito preparado para el sacrificio, usted es una persona culpable. ¿Sí? Es que no tengo animal para ofrecer, es incapaz, no puede resolver el problema. La condición humana, al haber un sacrificio sustitutivo, es que el hombre que es culpable, que es incapaz y que necesita forzosamente un sustituto, ¿no? Un mediador. La propiciación nos considera como transgresores culpables, dignos de la ira de Dios. Entonces, estamos viendo, considerados pues como enemigos, como esclavos del pecado, como súbditos de Satanás. Por eso necesitamos ser rescatados. Y por supuesto, nosotros no tenemos justicia personal que ofrecer. No tenemos ninguna justicia personal que ofrecer y tampoco podemos satisfacer la ira de Dios, ¿no? O sea, nuestra condición es terrible. ¿Qué logra la obra de Cristo? Entonces, vamos a borrar esta parte. Es el rescate eterno, deshace el pecado, lo agota, nos hace perfectos delante de Dios, a través de su obra. ¿Por qué decimos que es una obra consumada? Ya no necesita más que hacerse, no hay nada que aumentar. ¿Qué se obtuvo? ¿Sí? Perdón, quitó la culpa. ¿Sí? Nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados son quitados. ¿Sí? A través de la obra, del sacrificio sustitutivo, nosotros nos podemos allegar a Dios como si fuéramos personas perfectas y agradables delante de Dios, limpias. Nos ha librado de la ira. Si somos alcanzados sin este sustituto, la ira caerá sobre nosotros, por supuesto. Dios quita la enemistad. Ya usted está siguiendo el argumento, ¿no? Cuando una persona dice, Cristo murió por mí, ¿cómo sabemos que sí murió por él? Bueno, si los remordimientos de conciencia, si las acusaciones de su mente y de su corazón
le dicen que usted ha sido perdonado, ¿no? ¿Sí? Que usted ya no se siente perseguido por la ira de Dios, que usted, ¿sí?, ya no es enemigo de Dios, sino que ahora se ha acercado a Dios por medio de Cristo, buscando que la paz y la reconciliación, ¿no? Ya no hay que enemistad, ¿sí? Y se manifiesta que Dios quita la esclavitud. Es que yo era esto y esto y esto y aquello y todo, y de repente, ¿qué te pasó? Ya tus amigos no te... Oye, ¿qué pasó? Vamos allá donde siempre. No, sabes que ya soy de otra onda yo. No lo puedo creer. Te lavaron el cerebro, me lavaron el cerebro, me cambiaron el corazón y me dieron una vida nueva. Eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Sí? ¿Quién hizo eso? La obra de Cristo es real. ¿Sí? Si tú quieres saber si eres perdonado, está quitada la esclavitud del pecado de tu vida, amas a Dios, eres su amigo. No, ¿sí? Yo quiero saber qué dice mi amigo, ¿sí? Yo quiero estar en contacto todos los días con Él, en oración, en la palabra, en la adoración, no me la pierdo. Es mi amigo, va a estar ahí en medio de nosotros. No, pero mira, acá están nosotros. No, este amigo es muy especial, muy especial. No cambiaría mi relación con Él por ninguna cosa en este mundo. Llámese padre, madre, hijos, esposa. El que ama más a cualquiera de estos que a mí, no es digno de mí. Oye, como que te estás pasando, ¿no? ¿Amas más a alguien? O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque nuestro Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestro amor y nuestros afectos en algo más que no sea Él, ¿sí?, Dios lo puede quitar. ¿Me explico? Señor, ayuda a mi corazón, no porque se quiere desviar, ayuda a mi mente para que se centre en Ti, para que te ame solamente a Ti, que no haya ninguna otra cosa entre tu persona y mi persona, que Tú seas completamente mi tesoro, mi rey, mi todo, mi especial tesoro, eso. Ninguna cosa vale más. Hermanos, pecamos contra Dios, porque nuestros intereses y nuestros afectos se desvían, se apartan de Él. Nos sentimos como gusanos achicharrados delante de Él. Sí, Señor, quiero, pero no puedo. Si Tú no me das el querer y el poder, no voy a poder amarte como Tú eres digno de amarte. No voy a poder alabarte como Tú eres digno de que te alabe. Quita este corazón de piedra, dame un corazón que Te agrade, dame una mente que Te reconozca, que se entregue a Ti completamente, que ninguna otra cosa sea más importante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es digno por encima de todas las cosas. De todas las cosas. Dios nos rescata, entonces quita la esclavitud, y a través de la obra de Cristo. ¡Qué maravillosa obra! Hoy nuestro hermano que dirigía en el culto en Querétaro nos decía: ¿qué paz encontramos en la justicia de Cristo? ¿Qué paz encontramos en que seamos aceptos delante de Dios por la obra de otro? Esto es lo que significa la imputación de su justicia en nosotros. Y esto es lo que significa la imputación de nuestros pecados hacia Él. No le debemos nada a Dios. Estamos limpios. Y Dios nos mira así, como limpios, perdonados, justificados, aceptos en el amado por la obra de otro. Y nosotros nos acercamos así como, ¿y me irá a oír? ¿Me aceptará en mi oración? Yo me siento como un gusano, ¿me aceptará? Hermano, mira a Cristo, nos acepta en Cristo, nos recibe por medio de Cristo. Qué maravilloso es Cristo, su obra, su justicia, su obediencia perfecta. Estoy libre, no le debo nada a Dios.
Dios me mira como alguien santo, justo, aceptable, digno de todos los favores y toda la bendición que Él tiene para una persona. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno. No, porque Cristo, ¿sí?, ha hecho una obra completa. Y además esa obra es única, consumada y perfecta. No tengo que añadir yo absolutamente ¿qué? Nada. ¿No es maravilloso? Qué grande y qué maravilloso es el amor de Cristo, ¿no? Esta obra expiatoria, vamos a terminar con eso en Hebreos 13. Esta obra expiatoria, como hemos señalado un poco, la Biblia nos habla de que esta obra expiatoria fue hecha desde la eternidad. Y así en Hebreos 13, en el versículo 20, nos dice: el Dios de paz, que sacó de los muertos, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y vea esta frase, ¿no?, tremenda, ¿no? Dice: por la sangre del pacto eterno. ¿Qué nos habla? Que este proyecto salvífico fue hecho ¿cuándo? ¿No? ¿Se le ocurrió a Dios así de repente? No. ¿Fue hecho ¿cuándo? En la eternidad. Vea el lenguaje. Tito, capítulo 1. El lenguaje usado. Dice Pablo, escribiendo a Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió. ¿Cuándo lo prometió Dios? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Alguno de ustedes estaba allí? ¿Alguien pudo haber estado ahí? Entonces, ¿quién estaba? Un representante. ¿Y quién es nuestro representante? Es Cristo. O sea, el pacto fue hecho en la eternidad. Y entendemos los términos de ese pacto, ¿sí? Padre amado, los que tú me diste, los he guardado. Ninguno se perdió, yo los he guardado. Eran tuyos por elección, la elección del Padre desde la eternidad. Los puso en las manos de Cristo para que Él viniera a hacer esto en el lugar de nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo aplicó esta redención obtenida por Cristo llamando eficazmente a cada uno de los hijos de Dios. Se conoce esto como el pacto eterno, ¿no? El pacto de redención, el único pacto de redención revelado en la Escritura, donde el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo a los que había de salvar. Cristo, ¿sí?, vino a poner su vida. ¿Por quién? Por las ovejas. Hay otras que no son de mis ovejas, dice, por eso no voy a morir. Sí, pero pongo mi vida por las ovejas. Estaba hablando de los fariseos allí, ¿verdad? Sí. Hay otros que no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Ese fue el compromiso. ¿Sí? Si yo vine a hacer el pacto de redención, ahora, ¿sí?, me voy al cielo, resucito, está consumada y completa la obra. El Espíritu Santo, es el tiempo del Espíritu Santo. Aplica la redención y llama eficazmente por medio de su palabra que inspiró el Espíritu y que usa para despertar y para traer convicción y para regenerar y salvar. ¿A quiénes? A los que el Padre le entregó, ¿no? Yo no hablo de mí mismo, dice, Él no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere de mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Un pacto eterno, así realizado, ¿no? Este pacto presupone pues que el Padre escogió, el Hijo redimió y el Espíritu Santo redime, ¿no? Así, las ovejas dadas por el Padre a Cristo. Juan 17, nos dice ahí algunas palabras interesantes que ya he mencionado, pero vamos a seguir hablando de otras. Nos dice ahí, como le has dado la potestad de toda carne
a Cristo, ¿no? Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿sí? O sea, tiene potestad sobre toda carne, pero le da vida a ¿quiénes? A aquellos que le fueron dados por el Padre. O sea, Cristo y la obra expiatoria no es hecha en forma indiscriminada por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, sino por los muchos, por su pueblo, por sus ovejas, por los que el Padre le dio a Cristo. Entonces vamos viendo hacia dónde se enfoca esta redención maravillosa. No es una redención universal, es una redención que se conoce en los términos de una redención particular o una redención limitada. ¿Limitada a quiénes? A los escogidos de Dios, a los muchos, al pueblo de Dios, ¿no? ¿Sí me explicó? Ok, ahora dice, glorifícame, ¿no? Yo he acabado la obra que me diste. Algunos dicen, no, pero ese capítulo 17 habla solamente de los apóstoles. Vea usted en 17 y en el versículo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Esto abarca más que simplemente los apóstoles, ¿no? ¿Sí? Que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, tuyos por elección, tú me los diste. Vea de la misma manera el versículo 20, cuando Cristo ruega, ¿no? La intercesión de Él, dice en el versículo 9 claramente, yo ruego por ellos, por los que tú me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, no es una expiación universal, es una expiación particular, limitada. 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación. Perdón, estoy leyendo, quería leer yo el versículo 20, no el 24. Mas no ruego solamente por estos, por los que tú me diste, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, no es a todos, ¿no? Sino que hay una cadenita. Dios salva, cuando Dios empieza a salvar personas en alguna ciudad y establece una iglesia en una ciudad, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué sospecha usted? No vaya a sospechar como el judicial del que veníamos hablando hace rato, no venía platicando con el hermano, ¿no? Un judicial muy sagaz que decía, ¿no? Llega a la escena del desastre y lo que descubre y está reportando a su jefe, ¿no? Dice, este cadáver está muerto, ¿no? Pues sí. ¿Sí? No es un descubrimiento así, ¿no? El cadáver ya está muerto, ¿no? Por supuesto, todos los cadáveres están muertos, ¿verdad? No, hermanos, estamos descubriendo aquí, Dios nos está manifestando su obra. Dice, esta obra es hecha en forma particular por cada uno de aquellos de los cuales Dios escogió, en una forma soberana. Cuando hablamos de un pueblo elegido, no estamos hablando de que las personas sean más dignas que otras. Todos somos igual de indignos y de pecadores y de malvados. Es por la gracia de Dios, no es por nosotros. ¿Me explico? Entonces, considerémoslo de esta manera, ¿no? Los que el Padre escogió son entregados en las manos de Cristo. Resta hablar, hermanos, sobre el alcance, que eso es lo que veremos en la próxima ocasión. Esto es la obra de Cristo en favor de sus hijos, a quienes alcanza. Ya estamos diciendo que es una redención particular y vamos a demostrar con todos los versículos bíblicos, ¿sí? Cómo se interpretan los versículos y qué quiere decir cuando la Biblia dice que Cristo amó a todo el mundo, que murió por todo el mundo, que es el Salvador del mundo. Todas estas palabras van a ser aclaradas y yo les ruego que tengan paciencia. Si termináramos a las 10 de la noche tendríamos oportunidad de ver la segunda parte, pero como yo sé que ustedes se tienen que ir y yo también, entonces vamos a terminar hasta aquí. Piense en toda la misericordia, ¿no? Cristo hizo todas estas cosas por amor de su pueblo, que le merece la apreciación de la obra de Cristo, ¿no? En favor de los suyos. ¿Qué dejó por hacer? Nada.
Es una obra completa. Hermano, uno de los conflictos principales en la vida práctica de los creyentes es que lamentablemente continuamos pecando. Ya no somos los esclavos del pecado, pero lamentablemente continuamos pecando. Y cada vez que pecamos nos invade la zozobra, ¿no? Y entonces viene a tocar a la casa del pastor a las 4 de la mañana. No es cierto, ¿verdad? Pero le toca a la casa de, me siento mal. ¿Sí? ¿Qué? Pues es que me porté mal. Y, hermano, no le toque a la casa del pastor, toque a las puertas del cielo por medio de Cristo, ¿no? Y dígale, he vuelto a pecar otra vez contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero me has enseñado una cosa. ¿Qué cosa? Que Cristo hizo una obra perfecta y consumada en mi lugar. Que Cristo fue mi sustituto. Que no es, que yo no puedo satisfacer, pero Cristo ha propiciado mis pecados. Que yo soy un vulgar, ladrón, feo, horrible, pero enemigo tuyo, pero Él me ha reconciliado. Así que por medio de Cristo te suplico una vez más que me recibas. Y esto se llama el ejercicio de la fe. ¿Cuánto tiempo vamos a estar ejercitando esta fe? Para volver a refugiarnos en la justicia de Cristo. Hermano, cada día, cada mañana, cada noche, hasta que seamos sacados de este mundo. Clamamos y gemimos porque ya no queremos pecar contra Dios. Y decimos, Señor, líbranos. ¿Cuándo será quitado este enemigo que tengo dentro de mí? ¿Quién es tu enemigo para matarlo? Soy yo, Señor. Soy yo mismo, miserable hombre de mí, por el cual tú te entregaste en la cruz del Calvario, haciendo una obra tan completa, tan perfecta, y yo mirándola, apreciándomela, gozándome de ella, y vuelvo a caer. No soy una persona infame por hacer todas estas cosas. Yo sé que tus pecados son grandes, pero yo he provisto una redención, ¿qué? Completa, infinita, eterna, y tú eres acepto por medio de Cristo. Bendito sea Dios, ¿no? Es la obra de la fe. Y la fe tiene que ser ejercida mientras estemos en este mundo, mientras el pecado esté presente en nosotros. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo, por gracia. Cada vez que tropiece, cada vez que caiga, cada vez que se resbale, cada vez que encuentre y mire su indignidad y encuentre que las cosas no son como deberían ser, póstrese delante de Dios y vuelva a darle gracias te doy por la obra. ¿Sí? Mi único deseo, decía Pablo, ¿sí? Tengo todos los privilegios de un fariseo, de un israelita circuncidado al 8º día. ¿Sí? Todo lo que señala Filipenses 3, ¿no? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No soy una persona mezclada, soy una persona de raza. Era medio racista, ¿verdad? En mi familia, mi papá era hebreo. ¿Y tu mamá? No, pues era griega. Ya no tienes la sangre pura, quítate. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, no hay nadie más temeroso que yo. Soy un fariseo. Pero todas estas cosas que eran para mí ganancia las tengo ahora por basura y por estiércol. Y lo único que deseo es ser encontrado dentro de esta redención que Cristo hizo por todos y cada uno de sus escogidos. Mi deseo es ser hallado en Cristo. ¿No es nuestro deseo? Todos los que estén luchando contra sus pecados, el refugio es Cristo. Ese es el lugar de refugio, ese es el lugar de salvación. Esta es nuestra tablita de salvación en todas las ocasiones mientras el pecado esté en nuestras vidas. Esto es lo que cada pecador necesita para ser recibido por Dios, ser encontrado en Cristo. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has permitido mirar lo que Cristo ha hecho
por pecadores como nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu obra eterna, por tu rescate, por tu sustitución, por la propiciación que tú has hecho, por la obediencia que tú has rendido en nuestro lugar, porque tú cargaste con nuestra culpa y la condenación de nuestros pecados. Somos merecedores del infierno, Padre, pero tú has probado la amargura y el dolor y la ira eterna sobre ti mismo para que pecadores como nosotros seamos librados. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú que rescatas al pecador y para manifestar tu amor infinito, Señor, nos has sacado de la basura del infierno mismo para hacernos un pueblo glorioso que te alabe, que te reconozca, un pueblo delante del cual los ángeles se asombran de mirar a aquellos que hemos sido alcanzados por tu gracia, Señor. Pedimos que tu gracia salvadora llegue a cada uno de tus escogidos y que tu nombre sea exaltado y glorificado en la salvación de aquellos que no lo merecemos, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.